En el 8, al final. Se fue el teléfono. A ver. Vaya. En apuros, mas no desesperados. Apuros, asunto o problema de difícil solución o aprieto. In situation with difficult situation in I gotta get that word in Spanish. En inglés ya. Bendito Dios, aleluya. Lo repito de nuevo. Apuros, asunto o problemas de difícil solución o aprietos. In trouble, hardship, difficulty, needs. O sea que puedes estar en un problema, en un aprieto, en una situación, pero dice, mas no desamparados. It says you could be in trouble, in hardship, difficulties, but you will never be alone. Desamparado, que está falto, que necesita protección o amparo. Abandonado, o sea, que no vas a estar solo, porque esa cobertura de Dios va a estar ahí. Yeah, which means helpless. You will not be helpless, but the coverage of God will be there for you. Bendito Dios, aleluya. Dice el 9, perseguidos, mas no desamparados. ¿Perseguidos? Follow, persecuted. Sorry, it's me, you know. Don't worry. Hey, sister. I'm having issues. Santo Dios, aleluya. Perseguidos, mas no desamparados. Yeah, but not helpless. Aunque te sientas perseguido, Dios no te va a dejar. Derribados, persecuted, but not helpless. God will not leave you nor forsake you. Ahora, esta última palabra me encanta, me agrada. Dice, derribados, mas no destruidos. No, not destroyed. Derribados. Demolished. Demolished, but not destroyed. Muchas veces nos sentimos así. And many times we feel like this. Nos sentimos derribados. We feel demolished. Nos sentimos que ya no quedan fuerzas. We feel we have no strength anymore. Pero tú sabes que no estamos destruidos. But you know what? We are not destroyed. Me lleva esto a mí a una escritura de la Biblia cuando dice que había un buen samaritano en el camino. He takes me to the scriptures in the Bible where he talks about the good Samaritan. Dice que lo habían dejado medio muerto. He said that they left him almost to dead. Pero medio muerto dice que esa palabra me llama mucho la atención porque mientras tú estés medio muerto todavía hay esperanza. And that word holds my attention because it says, although you may be half dead, but it means that you're still alive and there's still hope. Porque cuando tú sientes que ya estás a punto de morir todavía hay una esperanza. Because although you feel that you're almost to die, but there's still hope. Hay un corito que dice, si has probado todo y todo te falla, prueba a Cristo. There's a song that says, if you have tried it all and everything else fails, try Christ. Pablo entendía que aún en su momento difícil él iba a creer a Dios. Paul understood that even in his difficult time he was going to trust God. Llegan momentos en la vida del cristiano donde tú dices, Dios mío, ya yo no puedo más. There comes times in our life as Christians where we say, God, I can't no longer. Me es más fácil volver atrás que seguir caminando. It is easier for me to turn back than to move forward. Pero tú sabes lo que me llamó la atención de Pablo. You know what calls my attention of Paul? Fue bien recibido en aquella isla. He was very well received in that island. Dice que entonces cogió ramas. He said that there he received strength. Y dice que las echó al fuego. He gathered twigs. He said twigs, and he put it in the fire like wood. El fuego es consumidor. The fire it consumed. Pero también es purificador. But it's also purifying. Ahora lo que me llama la atención es que dice la escritura que entonces cuando él echó las ramas en el fuego. What calls my attention is that when he picked up the woods and he placed it on the fire. Los naturales lo vieron que se le pegó una serpiente en la mano, una víbora. The natural saw that they saw him that a snake had bitten him. Y la expresión de ellos verdaderamente estos no salen de una para meterse a otra. And their expression was, these people don't come out of one to get on another one. Es un natural boricua. It's a saying, a Spanish saying. Este no sale de una para meterse en otra. It's like they from bad to worse kind of thing. No sale de Guatemala para meterse a Guatemala. Okay, I'm not going to try that one. Gloria a Dios. Dios bendiga a hermana Miletti.
Nos metemos en situaciones o tenemos vivencias We get in situations donde seguimos corriendo y creyéndole a Dios, le decimos, Dios mío, yo voy a caminar aunque no tengo fuerzas. where we tell God, Lord, I'm going to keep on moving even though I have no strength. Y aunque se me hace muchas veces difícil creer And although it's many times it's difficult for me to believe, por todo lo que estoy viendo, porque todo lo que veo es contrario a lo que tú has dicho. because of everything that I'm seeing, it seems to be the contrary to what you have spoken. Y estamos con ese poco de fe, con ese granito de mostaza, ¿verdad? Que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. And we are like, we're going on with a little bit of faith as a mustard seed. Tu humanidad te dice, ay no, pero el Espíritu dice sí. Your humanity tells you no, but the Spirit says yes. No puedo, Dios te dice, sí puedes. You said I can, and God says yes, you can. No puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. You said you can, but the Bible said I can do all things through Christ who strengthens me. No puedo, diga el débil fuerte soy, mi I alma can't. adora. Let the weak say I am strong. La palabra, bendito Dios, aleluya, And the word es algo que empieza a trabajar en tu vida. is something that begins to work in your life. Cuando ya tú sientes que no hay aire para respirar. When you feel that there is no more air to breathe. Sí, porque somos muy dramáticos. Nosotros los latinos somos dramáticos. Because we tend to be very dramatic. ¡Ay, Señor, me estoy muriendo! We say, oh my God, I'm dying. No te está muriendo nada. You're not dying. Bendito Dios, aleluya. Mira lo que dice, mira lo que dice la Escritura. Bendito Dios, te adoro para siempre, Jesús. Vamos a ir rapidito a Mateo nuevamente. Let's go quick to Matthew again. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Come to me, O ye who are heavy burdened, y yo os haré descansar. and I shall let you rest. Llevad mi yugo sobre vosotros, Take on my yoke over you, y aprended de quién. and learn from me. ¿Quién era que estaba hablando? Who was speaking? Ser imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo, decía Pablo. Paul said, be an imitator of me as I am of Jesus Christ. Aprended de mí, Learn of me, que soy manso who I am meek of spirit y humilde de corazón. and humble of heart. Ahí es que está el problema. That's where the problem lays at. Sí, porque es que cuando estamos viviendo por un momento difícil, When we are living through a difficult time, no queremos decirle a nadie porque es que we don't want to tell nobody because me? Dios mío, si tú eres grande, tú tienes que mostrarle a tu pueblo, sí, es verdad. Well, God, if you're great, you got to reveal it to your people. Pero hay una expresión que no la voy a decir aquí. There's an expression, but Pero I'm not saying muchas it. veces nosotros tenemos que hablar. Or many times we must speak. Porque muchas veces nos dejamos morir porque no queremos hablar. Pastor, many times we let ourselves die because we don't want to speak. En inglés dicen, I don't gonna let nobody get in my business. En inglés dice, no quiero dejar que nadie se meta en mis negocios. Sí, es la mentalidad que no te deja llegar a Cristo. It's that mentality that does not allow you to come to Christ. Mi vida es con Dios y con nadie más. But my life is with God and nobody else. Así. Oh yeah? Pues quédate así. Then stay like that. Porque Dios dice, bendito Dios, aleluya, que cuando tú te humillas, For God says when you humble yourself, cuando tú te humillas, Dios te ensalza. when you humble yourself, the Lord will exalt El you. problema es que el ego está tan arriba, The el yo, problem is that the ego is too high. que no podemos ir a donde el pastor y decirle, pastor, ayúdeme a orar, aunque sea. That we don't even dare to go to the pastor and say, Pastor, pray for me. Porque el problema no es que tú estás diciéndolo para que te den dinero. Because the problem is not that you're saying it so that people give you money. Es que cuando tú pides ayuda, Is that when you ask for help, en momentos de frío, in the moment of cold, siempre va a haber un fuego que te calienta. there will always be a heat, a fire to warm you Siempre up. va a haber un fuego que te There calienta. will always be a fire to warm you Cuando up. llega el momento, bendito Dios, aleluya, donde te sientes empapado de agua, When the time comes when you feel soaked in water, va a llegar un momento de donde va a llegar esa toalla para secarte, usándole. there will come a time where there will be a towel to dry you up. ¿Verdad que sí? Siempre va a haber un instrumento que Dios va a usar. There will always be an instrument that God will use Si tú te humillas, if you humble yourself. si eres humilde de corazón. If you are humble of heart. El que tú confieses la situación por la que estás pasando no te hace más ni menos. The fact that you confess the situation that you're going through does not make you less or more. ¿Sabes una de las cosas que a mí me aguantó por mucho tiempo? You know, one of the things that I dealt with for a long time, El pasado. the past. ¿Por qué? Why?
porque me hirieron. because I was hurt. Yo no, y